Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Tanto tiempo que no subíamos material nuevo. A pedido de Nazareno Martínez vamos a grabar un video de electroneumática referido a la diferencia entre la lógica positiva y la lógica negativa. La idea es tratar en el mismo ejemplo, primero lo vamos a resolver en el simulador, el diagrama espacio-fase que tenemos acá arriba. Es un actuador neumático, se acciona la máquina, en la primera fase el actuador avanza, se mantiene extendido durante 3 segundos y en la última fase retrocede para volver a comenzar el ciclo. Ya algunos ejemplos de electroneumática de este tipo habíamos hecho, pero vamos a hacerlo de nuevo y vamos a ver bien la diferencia entre la lógica positiva y la lógica negativa. Hagamos el análisis. Si nosotros tenemos, ahí tenemos el simulador, ¿sí? Vamos a usar un actuador neumático de doble efecto, dos finales de carrera, están indicados con los rodillos, regulamos velocidad de avance con dos válvulas estranguladoras o reguladoras de caudal unidireccionales y una válvula monoestable, una válvula de mando o de maniobra 5-2 monoestable con un cabezal servopilotado, retorno a resorte. Ya tenemos una parte del circuito armado. Por ejemplo, el enclavamiento eléctrico, el circuito de puesta en marcha y parada. Tenemos un pulsador de marcha, un pulsador de parada y un pulsador de parada de servicio o parada de mantenimiento que bloquea la posibilidad de arranque del circuito. Y acá, bueno, tenemos unos cuantos elementos ya preparados para ganar un poquito de tiempo. Volvamos a, ya teniendo en cuenta el actuador, la válvula monoestable y los finales de carrera, teniendo en cuenta eso, vamos a analizar el diagrama espacio-fase. Así que volvemos a la vista del pizarrón y vamos a analizarlo. Como hacemos normalmente, ¿sí? Ahí se ve, vamos a marcar con una flecha en donde empieza el primer movimiento. K0, que es el relé de enclavamiento eléctrico, es el que le da la señal de arranque. En la última fase, cuando termina la última fase, 1S1, es el final de carrera que detecta que termina de retroceder y es el que nosotros normalmente llamamos señal de nuevo arranque. Así que 1S1 viene a parar acá en línea, en la misma función que el relé de marcha, el relé de arranque. ¿Qué tenemos que hacer acá? Alimentar al cabezal eléctrico de la válvula monoestable, 1 y 1. ¿A través de quién lo vamos a alimentar? A través de un relé, lo podemos marcar acá. O sea, este circuito que va, ahora lo hacemos el circuito eléctrico, va a formar una función lógica AND, solamente tiene que pasar la señal cuando ambos elementos están accionados al mismo tiempo, alimenta a la bobina de un relé K1, un relé de mando, y en la parte de fuerza o potencia, un contacto de ese relé K1 va a ser el que alimenta al cabezal 1 y 1 que permite el avance. Cuando llegamos al fin de la fase 1, comienzo de la fase 2, nos encontramos con 1S2, el rodillo que habíamos visto recién que estaba en esa posición. Lo que tiene que hacer es activar a un temporizador. Entonces, primero vamos a trabajar todo con lógica positiva. La lógica positiva la asociamos con el valor lógico alto, el valor 1. Recuerden que nosotros estamos trabajando con electroneumática y en muchos videos también del canal trabajamos con programación de PLC. En general siempre se acostumbra a trabajar con lógica positiva. Cuando una señal está en nivel alto, esa señal es la que me activa al circuito o me activa la acción que quiero realizar. En este caso vamos a poner un temporizador de 1, que como estamos trabajando con electroneumática, va a ser un relé temporizado al que lo vamos a llamar K2, ¿sí? Entonces, 1S2, ese final de carrera, va a ser el encargado de darle la señal a K2. Y K2, cuando termine de contar los 3 segundos que le vamos a programar, lo que tiene que hacer es permitir el retroceso. Y para eso, como la válvula que estamos usando es monoestable, lo que vamos a hacer, y lo indicamos de esta manera, es desconectar al cabezal eléctrico 1 y 1. Acá lo vamos a alimentar y lo vamos a retener, lo vamos a memorizar, y acá lo vamos a desconectar. ¿Quién es el que lo puede desconectar? Directamente el mismo relé temporizado K2. Un contacto de ese relé K2 lo puede desconectar. Bien, ya tenemos el análisis del diagrama espacio-fase completo. Ahora, con ese análisis vamos a
a completar el circuito en el simulador. ¿Sí? Volvemos al simulador y ahí ya tenemos la parte neumática completa, el circuito de arranque completo y ahí vamos a empezar con el circuito de mando. ¿Cómo lo interpretamos nosotros? Es a partir de esta primera línea, esta primera flechita que aparece en el punto 1, donde arranca el diagrama, donde arranca el ciclo, nos encontramos con K0 y con 1S1. Si estamos trabajando con lógica positiva, lo que vamos a usar son contactos normal abiertos, tanto de K0 como de 1S1. Y como se tienen que cumplir las dos condiciones para que arranque, la función sería una función lógica AND. Conectamos entre 21 y 24, que es el segundo contacto de K0, para tener un contacto normal abierto. Y el rodillo 1S1, el final de carrera 1S1, que arranca pisado, porque en esa posición es donde arranca el extremo del vástago, también lo usamos como normal abierto entre 1 y 4. Ya tenemos un contacto abierto de K0 en serie con un contacto normal abierto de 1S1, le va a dar señal al relé de mando K1. Podríamos correr y conectar ahí. Bien, ahí tendríamos la activación del relé K1. Pero ¿qué pasa? Ese relé K1 tiene que alimentar una válvula monoestable, que es el cabezal de esta electroválvula que está acá. Por eso es que acá vamos a usar un contacto normal abierto de K1, siempre siguiendo con la lógica positiva, alimentando a 1Y1. Si ahora yo analizo que tengo que alimentar a una válvula monoestable, lo que voy a tener que hacer es un circuito de memoria eléctrica, una autorretención. Para hacer la autorretención usamos un contacto normal abierto del relé K1 que tenemos por acá, ¿sí? El primer contacto normal abierto, en paralelo con los dos emisores de señal que teníamos. Ahí ya tenemos la autorretención. Este circuito ya lo habíamos visto, pero lo reiteramos. Cuando se alimenta la bobina de K1, este contacto de K1 se cierra y lo que permite es que la bobina permanezca alimentada por más que alguna de estas dos señales se desconecte. Ahora, siempre que hacemos un circuito de memoria eléctrica o de autorretención, lo que tenemos que hacer es tener preparado un contacto para que la desconecte. En este caso, vamos a poner un contacto normal cerrado, ¿sí? Y, bueno, yo ya le dejé el nombre puesto, ya expoliamos el ejercicio. Pero bueno, vamos a ver por qué. Primero, se autorretiene. Cuando se autorretiene la bobina de K1 queda energizada, este contacto que también pertenece a K1 se cierra, alimenta 1 y 1 y avanza. Vamos a probarlo. Le damos a la simulación, ahí tenemos indicado en los circuitos donde hay corriente, tocamos el pulsador de marcha y vemos que avanza y queda retenido. Fíjense que cuando avanzó el actuador, ya el rodillo 1S1 se soltó, acá ya no hay más corriente y queda extendido, queda alimentado el cabezal por el circuito de autorretención que hicimos. Con eso logramos completar la primera fase. La segunda fase tenemos el rodillo, el final de carrera 1S2, que tiene que alimentar al relé temporizado. También siguiendo con la lógica positiva, cuando se acciona el rodillo circula corriente, o sea, me da un valor lógico alto. Ese valor lógico alto alimenta a la bobina de un relé temporizado con retardo en la conexión, que le vamos a cambiar la programación y lo vamos a poner en 3 segundos. Y cuando este relé temporizado con retardo en la conexión termine de contar los 3 segundos, lo que va a hacer es conmutar los contactos propios. Puede ser un contacto normal abierto, puede ser un contacto normal cerrado, ¿sí? Vamos a agrandar acá un poquito el circuito porque me había quedado tapado. Ahí está. Yo puedo tener, por ejemplo, acá un contacto normal abierto de K2, ¿sí? Le ponemos acá el nombre del relé temporizado y acá tengo un contacto normal abierto y un contacto normal cerrado del mismo relé. Según la normativa, este podría ser 13 y 14, la numeración de un contacto normal abierto, perdón, 17 y 18 porque es temporizado. 17 y 18 porque es un contacto de un relé temporizado. Con esa
numeración diferente y con el símbolo este parecido al pulsador, pero que es un paréntesis, no un corchete, representamos que el contacto es de un relé temporizado. Y lo mismo en este, que es normal cerrado, la numeración correcta sería 35 y 36 según la norma. 35 y 36. Ahí estamos. Bien, entonces ven que tenemos dos contactos diferentes pero del mismo relé. Cuando el relé temporizado con retardo en la conexión se alimenta, cuenta los 3 segundos, este contacto que es normal abierto se cierra y permite el paso de corriente, lo que identificaríamos como lógica positiva, y este contacto que es normal cerrado, cuando se acciona, se abre el contacto. Y eso ya es un principio de lo que identificamos como lógica negativa. La idea es que cuando se acciona, corte la corriente, no que cuando se acciona alimente algo, sino lo que tiene que hacer es abrir el circuito de autorretención para que el relé K1 se quede sin energía y entonces el resorte de la válvula la haga volver a su posición original, la presión de aire entre por delante del émbolo y el actuador, tanto el émbolo como el vástago puedan retroceder. Vamos a probarlo así, a ver si ahí funciona. Ahí tenemos entonces. Le damos marcha, avanza, llega al final de carrera, pisa el rodillo, se alimenta el temporizador, ¿ven? Cuenta los 3 segundos y cuando termina de contar los 3 segundos vuelve. Y ahí tenemos el diagrama, por ahí, si regulamos un poquito más las estranguladoras, ¿sí? Va a ser un poco más parecido. Vamos a bajarle acá a un 20% la apertura de la válvula estranguladora y con eso volvemos a probar a ver cómo queda. Ahí sale, temporiza y vuelve. Sale, temporiza y vuelve. Si yo toco el pulsador de parada, termina el ciclo, no es una parada de emergencia, y ahí queda en la posición original. Bien, más o menos ya tenemos resuelto el ejemplo con lógica positiva. ¿Qué pasa si yo voy a trabajar con lógica negativa? Por ejemplo, con un sensor de lógica negativa, un sensor que cuando detecta algo me da un 0 en lugar de un 1. O la otra manera sería trabajar con un rodillo que cuando se acciona me corta la señal, me da un 0, me desconecta en lugar de darme un 1. Ya que estamos con los rodillos, vamos a seguir trabajando con los rodillos, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, podría cambiar este contacto que está conectado acá y conectarlo del lado del contacto normal cerrado. Entonces, acá normalmente el rodillo me va a dar un 1 cuando no está accionado. Cuando el rodillo se acciona, cuando el vástago del actuador avanza y llega al final de carrera, pisa rodillo 1S2, ahí se corta la corriente. Entonces, de esa manera, cuando se corta la corriente, este tipo de temporizador con retardo en la conexión no funciona, porque en principio este temporizador funciona con una señal positiva, empieza a contar el tiempo con una señal positiva. Por eso dejé preparado por acá, que le vamos a volver a cambiar el tiempo, le vamos a poner 3 segundos, otro relé temporizado que es con retardo en la desconexión. ¿Sí? La forma de funcionamiento de este temporizador es diferente. Si yo cambio acá el relé temporizado, le vamos a borrar el nombre a este para que no genere conflicto, le vamos a poner K3 y a este le vamos a poner K2. Entonces supongamos que tenemos este relé temporizado con retardo en la desconexión y lo queremos alimentar. Entonces, si yo lo conecto de esta manera, estaría alimentándolo con lógica negativa. O sea, cuando el final de carrera no está accionado, tiene señal. Y este temporizador, cuando tiene señal, activa los contactos. Entonces, tanto este contacto normal cerrado como este contacto normal abierto van a estar accionados. O sea, el normal abierto se va a cerrar, el normal cerrado se va a abrir. Si yo dejo acá un contacto normal cerrado, pero que está accionado, el circuito va a estar abierto y nunca no va a llegar la corriente a K1 directamente. Entonces, lo que voy a hacer va a ser cambiar
este contacto normal cerrado por un contacto normal abierto de K2. Vamos a acomodar acá un poquito la numeración para que no quede tan encimado. Este A1 pertenece acá. Conectamos ahí más o menos estamos. Bien. Ahora, si lo vemos así como está, vamos a ver que por acá no pasa corriente, entonces nunca se alimentaría K1 y por lo tanto nunca avanza el actuador. Pero si le damos corriente al circuito, lo activamos, prendemos la fuente, vamos a ver cómo en un primer instante, cuando todavía no arrancó la máquina, al usar lógica negativa estoy conectando el contacto normal cerrado, 1S2. Circula corriente sin que el rodillo esté accionado. Eso hace que la bobina del relé temporizado con retardo en la desconexión tenga energía. Al tener energía, los contactos, ven como acá hay un contacto normal cerrado que está accionado, lo identificamos por la doble flechita para arriba, está abierto. Pero este contacto que era normal abierto, y lo identificamos por el 1718, la numeración de contacto normal abierto, también tiene la doble flechita porque pertenece al mismo relé y está accionado. Al ser abierto y estar accionado se cierra. Ahora sí se puede lograr la autorretención y la alimentación del relé K1. Si lo probamos, le damos al pulsador de marcha, vamos a ver que avanza y este tipo de temporizador empieza a contar los 3 segundos cuando se corta la alimentación, cuando se corta la energía en la bobina. Y el funcionamiento es el mismo exactamente que antes. Tuvimos que cambiar solamente 2 contactos. Y acá es donde estaría en juego la diferencia o el trabajo con la lógica negativa. Entonces, este contacto del final de carrera 1S2, el rodillo 1S2 que alimentaba la bobina del temporizador, cuando trabajábamos con este temporizador, con el retardo en la conexión, se alimentaba con un valor alto, con un 1. Por lo tanto, el contacto era normal abierto. Ahora, como el temporizador con retardo en la desconexión empieza a contar el tiempo cuando se corta la señal, lo que sería la lógica negativa, con un 0, cuando yo le asigno un 0, un valor lógico bajo, es que lo estoy desconectando la bobina del relé temporizado. En ese momento es el que empieza a contar los 3 segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Cambié el contacto de la señal que alimentaba el temporizador, lo cambié de normal abierto a normal cerrado. Y algo parecido tuve que usar acá, en la desconexión. ¿Por qué? Porque normalmente un circuito de autorretención, un circuito de memoria eléctrica, para desconectarlo estoy trabajando con lógica negativa. Porque cuando yo lo quiero desconectar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abrir el circuito. ¿Sí? Entonces, cuando se activa la desconexión, el circuito se tiene que abrir para que no llegue corriente a la bobina del relé K1 en este caso y se desconecte la autorretención. Eso lo hacíamos con un contacto normal cerrado. Pero en este caso, como el relé que estamos usando, el temporizador que estamos usando, funciona, digamos, como al revés, cuando está alimentado se cierra, ahí uso un normal abierto. Cuando termina de contar el tiempo se abre y ahí lograríamos lo que necesitábamos, que era que cuando termina de contar el tiempo me desconecte la autorretención. Y el funcionamiento del circuito es idéntico al otro. Lo único que vamos mezclando, depende de los elementos que usemos, vamos mezclando el uso de lógica positiva y lógica negativa. Bueno, espero que les haya servido y vamos a empezar a ir actualizando algunos videos, cambiando y algunos pedidos que nos fueron haciendo en los comentarios de los videos, vamos a tratar de ir grabándolo. Este era para Nazareno Martínez, que tiene que rendir electroneumática en la técnica 1 de Merlo, así que espero que les sirva a él y a todos los que tienen que rendir y también como ayuda para el resto. Bueno, nos vemos en el próximo video. Suscríbanse y activen la campanita, que vamos a empezar a subir más videos. Nos vemos.